Seminario de Actualización Disciplinar en Educación y Ciencias Sociales, Recursos Informáticos para el Desarrollo del Currículum a cargo del profesor Walter Marcelo Campi, perteneciente a la Maestría en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Dicho seminario está organizado en 4 unidades. A su vez, dichas unidades están divididas en 12 clases con un eje vertebrador basado en un trabajo colaborativo, tales como la lectura, por ejemplo. El seminario incluye unos 32 textos aproximadamente. En la clase número 1, y comenzando con la unidad 1, plataformas tecnológicas para el aprendizaje, se trabajan saberes tales como la historia y evolución del software educativo, modelos de interacción en el software, juegos digitales y las tendencias en el desarrollo del software libre. En este primer encuentro se abordan 4 textos. El primero, denominado Evolución histórica del desarrollo de habilidades infotecnológicas en la educación primaria, de Galardi y Silveira, quienes hacen referencia a la evolución histórica del desarrollo de habilidades infotecnológicas en el segundo ciclo de la educación primaria. Se tienen en cuenta indicadores que permiten la profundización en las transformaciones aplicadas, la preparación científico-metodológica de los maestros de informática, características del programa de informática en el segundo ciclo de la educación primaria, método de búsqueda de la información y herramientas infotecnológicas utilizadas. El segundo texto, la realidad virtual como herramienta para la educación básica y profesional, de Ferreira, Rogerio y Rodríguez. El artículo contribuye al estudio de la implementación de la realidad virtual como herramienta para los procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial en el ámbito de la educación básica y profesional. Se analiza la realidad virtual como una alternativa para asegurar la calidad del proceso educativo, especialmente urgente ante la situación actual de distanciamiento físico debido a la pandemia. El tercer texto, Revisión sistemática sobre la evaluación de propuestas de gamificación en 7 disciplinas educativas, el autor es Juan Manuel Prieto, plantea que la evaluación de los procesos de gamificación en educación pueden provocar una alternativa a las estrategias de evaluación tradicional del aula. Se analizan cómo se han evaluado las diferentes áreas de conocimientos, tales como ciencias de la salud, ciencias exactas, ciencias sociales y de humanidades, concluyendo que el aprendizaje y la motivación fueron las variables psicológicas que obtuvieron resultados positivos. En el cuarto texto, Garcés y terceros, Pensamiento computacional, programación creativa y ciencias de la computación para la educación, reflexiones y experiencias de América Latina, abordan la crisis del conocimiento haciendo un raconto del software libre desde 1940 en adelante, considerando la evolución del conocimiento evidenciado por las tendencias del mundo del desarrollo de las tecnologías para sus plataformas como Facebook, Spotify, Amazon, Google, por ejemplo. Hacen hincapié en el pensamiento computacional como propuesta para generar habilidades del pensamiento crítico, creativo lateral, cuya base es el conocimiento accesible, libre y abierto. En la clase número 2, junto a Ortega, con su texto de la realidad extendida al metaverso, se conceptualiza cada tipo de realidad, virtual, aumentada, mixta y extendida. Se evalúan sus aplicaciones en el ámbito de la educación desde un punto de vista crítico, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de estas tecnologías en las prácticas educativas. Y por último, analiza los desafíos que plantea el metaverso en la educación, como el pasaje de un entorno en realidad virtual a una red integrada de mundos virtuales o metaverso, teniendo en cuenta que el metaverso es un acrónimo formado por el prefijo meta, que significa más allá, y la contracción del término universo, que refiere a un mundo virtual en 3D, inmersivo, interactivo y colaborativo. En Más García, Jorda, Fraba y Agustí López, con la importancia de la creación de recursos digitales de calidad destinados a docentes, una propuesta para su evaluación y mejora, focalizan en su trabajo de investigación en evaluar la praxis, en el desarrollo y evaluación de materiales didácticos. Ofrecen un perfil de las competencias digitales de los docentes como autores de dichos elementos de apoyo y presentan una propuesta que se está ensayando a través del proyecto de investigación llamado Laboratorio de Innovación Docente de Artes y Humanidades.
Luego, en el próximo texto, Santos Hermosa y Abadal Falgueras, en Recursos Educativos Abiertos, una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la educación superior, plantean diversas aplicaciones de los recursos educativos en la docencia, teniendo en cuenta que la docencia con estos recursos implica un cambio de paradigma para conseguir una mejora de las prácticas y metodologías pedagógicas. Finalmente, Pérez Pinzón, en su artículo Tecnología Educativa en América Latina, una revisión de definiciones y artefactos, argumenta que la tecnología educativa es un campo inherente a los procesos de enseñanza y aprendizaje contemporáneos. El autor revisa las definiciones y artefactos asociados con la tecnología educativa entre los estudios publicados por revistas científicas de América Latina que han analizado su importancia desde 2017. Estos estudios publicados se revisaron de forma sistemática y exploratoria, empleando un enfoque cualitativo y técnicas bibliométricas, a partir de una muestra de 100 artículos publicados entre 2017 y 2021. Introduciéndonos en la clase número 3, donde abordamos contenidos como el profesor y el alumno telemáticos y la gestión del conocimiento en entornos telemáticos, nos adentramos en la lectura de la introducción al derecho del autor y las licencias libres, donde, por ejemplo, Jorge Gemeto promueve un modelo diferente de producción cultural que no está basado en la restricción del derecho a copia y se explica cómo usar licencias libres y permisivas. También encontramos a Beatriz Busaniche, que dialoga en torno a la propiedad intelectual, conceptualizándola en relación a una serie de marcos jurídicos que regulan monopolios artificiales sobre expresiones de ideas, marcas y denominaciones de origen. El derecho de autor cubre las expresiones de ideas bajo la forma de obras. Por su parte, la protección del copyright se limita estrictamente a la difusión y copia de la obra sin considerar atributos morales del autor. Un campo particular de derechos relacionados al copyright son los llamados derechos conexos, los cuales no tienen directa relación con los autores en sí mismos, sino que contemplan los derechos de los intérpretes de las obras. Por su parte, Pagola Lila analiza las condiciones en las que emergen los debates sobre derechos de autor en el mundo del arte y luego presenta los distintos tipos de licencias que existen para las obras culturales. El capítulo de Evelyn Heidel explica el aumento de las regulaciones de derecho de autor a lo largo de la historia, ocurrido a la saga de los cambios tecnológicos, analizando así las soluciones de compromiso que se establecen para la creación y la circulación cultural en un mundo en el que todos somos autores. Mariana Fossati explica los beneficios que tienen las licencias libres o abiertas para los artistas, los nuevos modelos de financiamiento de la cultura y los modos en que las iniciativas culturales basadas en la libertad para compartir pueden prosperar. El texto, Cómo mejorar tu búsqueda en Google y eliminar los resultados que no te interesan, expone cómo Google es el motor de búsqueda más utilizado en Internet, ya sea desde España o Latinoamérica. Y los primeros resultados que arroja son anuncios pagos, por ejemplo. No porque sean relevantes, sino porque el artículo ofrece una serie de trucos, en síntesis, para afinar nuestra búsqueda y deshacernos de todos aquellos resultados que no queremos que aparezcan, como por ejemplo escribir los términos a buscar entre comillas o escribir el comando OR entre dos términos. En el transcurso de la clase número 4, y para adentrarnos en contenidos como los proyectos educativos apoyados en la telemática y los objetos de aprendizaje, objetos digitales, nos encontramos con Castañeda y su texto Regeneremos el tejido de las relaciones educativas, en el cual se analiza la problemática de los sistemas educativos, poniendo el énfasis en los modos en que se integran y relacionan sus elementos y procesos, a partir del principio de que la fragmentación que les aqueja requiere de una sana regeneración. Así el artículo inicia con un panorama de la situación actual con respecto a las relaciones educativas, para luego relatar algunas experiencias referidas a esa temática y proponer algunas ideas sobre la regeneración de esas relaciones y los retos a superar. Se finaliza el texto con algunas reflexiones sobre las posibles vías para la regeneración y saneamiento de las relaciones educativas.
En Lorente Patricio y su artículo Recursos educativos abiertos o plataformas, desafío de la universidad pública en un contexto de creciente mediación tecnológica, hace hincapié en el término plataforma, como servicio que recolecta y procesa datos de sus usuarios en el marco de una dinámica de competencia. El autor afirma que su utilización extendida con un significado más amplio oculta las diferencias entre infraestructura pública y privada, entre recursos y explotaciones. Si hablamos de invisibilizar estas diferencias en las plataformas educativas, contribuiría a los procesos de mercantilización y privatización de la educación. En la clase número 5 llegamos a la unidad número 2 del seminario, las TIC, los educadores y la educación. Considerando temáticas tales como la educación en un contexto de cambio, la relación de la educación con las TIC y la lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. En este encuentro, junto a Campi y de la Giustina, en cartografía de la literatura sobre bimodalidad e hibridaciones en la educación superior universitaria en tiempos de pandemia, se hace un acercamiento del devenir de la literatura académica que se originó en tiempos de pandemia. El artículo da cuenta del clima de época en torno a las tradiciones educativas, los cambios impuestos por la pandemia y la forma en que fueron asimilados en las instituciones universitarias de América del Sur. El trabajo se encuadra en el marco de dos proyectos de investigación. Uno es un trabajo de investigación doctoral sobre la transformación de las aulas universitarias en pandemia y dos proyectos grupales de investigación que indagan sobre las hibridaciones que emergen en las nuevas configuraciones de enseñanza y de aprendizaje en la pospandemia. Con Bermúdez o Bandol, en Educación y Tecnología, un análisis relacional sobre el aporte didáctico de las TIC, el texto se articula en torno a la problematización sobre las relaciones entre educación y TIC, planteándose que la relación existente entre tecnología y educación en el proceso de aprendizaje se expresa en términos de complementariedad y reciprocidad constante que promueve el desarrollo de diversas competencias específicas. Por otro lado, para Díaz, Hidalgo y Guadamarra, en alfabetización digital, el desafío del acceso al conocimiento para la sociedad red, la sociedad de la información desde la perspectiva de la sociedad red frente a revoluciones industriales tecnológicas 4.0 y 5.0, demanda identificar, estudiar y reconocer mecanismos e instrumentos a favor de la alfabetización e inclusión digital en beneficio de la ciudadanía digital. En este caso, los autores consideran que el uso y apropiación de las TIC genera mitigación y erradicación de las desigualdades existentes en América Latina. En la clase número 6 nos encontramos con la integración de las TIC a los sistemas educativos, las nuevas competencias necesarias para incorporar las herramientas tecnológicas en los espacios de docencia. Y es por ello que seguimos a Cruz Pérez, Vinuesa, Juca Aulestía y Ramírez Sánchez en la integración de las TIC en el currículum de educación superior en la última década, el periodo 2009 al 2019. En este texto se analiza la literatura sobre la integración de las TIC en el currículum en el ámbito de la educación superior. El texto, o la investigación en sí, es un resultado de la primera etapa de un trabajo más amplio, donde se diagnosticó el uso de las TIC durante la actividad investigativa en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, y el estudio bibliográfico refiere a una metodología de investigación documental basada en la revisión de la literatura y postulado de diversos autores que abarcan la temática en el periodo 2009 al 2019. Se obtuvo que el empleo de las TIC en la enseñanza requiere de un proceso de adaptación e implica cambios en el trabajo con estudiantes, y se considera que la innovación solo se produce cuando va asociada a una mejora significativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello es imperiosa la necesidad de docentes con profundas competencias en las TIC, con la finalidad de enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas e integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades que se relacionen con las tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, Grande, Jaramillo y Macas, en el texto El docente y la alfabetización digital en la educación del siglo XXI, se analiza el rol del docente en la alfabetización digital en la educación del siglo XXI, haciendo foco
En la perspectiva constructivista de los actuales sistemas educativos que se apoyan en las tecnologías educativas digitales, pero la alfabetización tecnológica de los educandos aún es una tarea por cumplir, lo cual requiere de la formación y capacitación sistemática de los docentes para desarrollar en los estudiantes las competencias tecnológicas a través de las cuales puedan generarse estos espacios de diálogo constructivo a partir de la participación activa, de la cooperación, colaboración, autonomía en el aprendizaje y la gestión de la información. En el encuentro número 7 y ya en la unidad número 3 del seminario, el manejo de la información, nuevos y viejos esquemas para un mismo problema, identificamos nuevas formas de búsqueda e intercambio de información relacionada con el auge de la Internet. Se caracteriza la infoxicación, agregando este emergente novedoso de ChatGPT, y se visualizaron estrategias de reconocimiento de información relevante para poder aplicarlas al desarrollo del currículum mediados por tecnología de la información. Para poder alcanzar esto se tuvieron en cuenta 4 textos. El primero, de Altamirano y Camisa, que tiene que ver con la circulación de la información en entornos digitales. Es un texto interesante desarrollado por la Cátedra de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. En este texto se exploran algunos emergentes vinculados, por ejemplo, a fenómenos tales como la noticia falsa, el derecho a la información, la presencia de la información que se transmuta del formato web al formato televisivo, así como también el auge del trabajo en red y otras temáticas que van mejorando y en otros casos complicando el acceso a la información pública disponible en Internet. El segundo texto pertenece a López, el cual intenta responder a la pregunta de por qué las bibliotecas siempre van a ganarle a Google en relación a la búsqueda de la información. Si lo pudiésemos resumir, diríamos que Google puede darnos cientos de miles de páginas. Sin embargo, un bibliotecario va a ser capaz de darnos lo que estamos buscando respecto a la respuesta correcta. El tercer texto de Peñalvo García y la percepción de la inteligencia artificial en contextos educativos, tras el lanzamiento de ChatGPT, tiene que ver con el surgimiento del emergente dentro del contexto ecológico de las TIC, de la nueva herramienta ChatGPT. Dicha herramienta se popularizó desde su liberación en noviembre del 2022 y actualmente encontramos una percepción importante acerca de los riesgos y ventajas en el uso en contextos educativos. Esto tensiona dichos ámbitos desde una mirada por ahí un poco disruptiva, de carácter positivo en algunos casos, y en otros casos otras personas lo tratan con pánico. Pero lo más preocupante es que algunos estudiantes puedan cometer deslealtades académicas al momento de redactar ensayos, por ejemplo. Tal como lo denomina el autor a este chat GPT, el cisne negro, acaparando la atención de los medios de comunicación tradicionales y los medios digitales. Y el último texto de Hernández y Naveda tiene que ver con una reflexión acerca de la infoxicación, la cual tiene que ver con el potencial que tiene Internet de permitir este acceso a demasiada información a tal punto de llegar a ser contraproducente y que nos puede alejar de una aproximación a la información sin poder distinguir en muchos casos cuál es útil y cuál es no. Y también a ciertos fenómenos psicológicos, por eso el nombre de infoxicación, que tiene que ver con una saturación de información que hace que todo se vuelva un poco más o menos irrelevante. En el octavo encuentro del seminario, junto a las temáticas como la generación clic, la nueva brecha nativos e inmigrantes digitales, de una web de lectura a una web de lectoescritura, reflexionamos en torno a la temática de las generaciones, lo cual impacta en algunas ocasiones de forma negativa y en otras de forma positiva respecto al vínculo con nuestros estudiantes. Para ello, nos situamos con el texto de Samaniego, Arroyo y Quispe, el cual tiene que ver directamente con la temática de la diversidad generacional en las universidades y cómo estas diversas generaciones utilizan las tecnologías de la comunicación. Los autores hablan de generaciones tales como los baby boomers, la generación Z, los millennials,
o la generación Z o Centennial. La última, la Centennial, es la que actualmente está ingresando a las universidades. El ensayo reflexiona sobre la urgencia de adecuar la universidad a los cambios tecnológicos actuales, fomentando el diálogo intergeneracional como elemento transformador universitario, proyectando así la universidad hacia lo social, lo cual implica desafíos que conllevan a la digitalización de la universidad en el siglo XXI, sin perder de vista su compromiso ciudadano. El segundo texto es de Salas y Pavón, que tiene que ver con los retos y desafíos de la incorporación de la tecnología en la educación superior y cómo podrían aprovecharlo las docentes o los docentes en un trabajo enmarcado en una investigación sobre la práctica docente y el uso de herramientas informáticas. El último texto, escrito por Mariana Maggio, se relaciona con la idea de que si decidimos esclerotizar nuestras prácticas o dar un salto hacia adelante para poder aprovechar todos los recursos tecnológicos que aumentaron masivamente a partir del contexto de pandemia. El escrito se realizó a partir de una investigación con docentes que tuvieron que rediseñar sus prácticas de enseñanza, los cuales hacen hincapié en que esto abre la posibilidad de nuevas alteraciones y que corremos el riesgo de perder esta oportunidad y esclerotizar nuestras prácticas y solidificarlas, como eran en el siglo XX. Pero tenemos la oportunidad de saltar hacia adelante, logrando visualizar cómo podríamos aprovechar estas nuevas herramientas de la tecnología digital educativa. En la 9ª clase del seminario consideramos al aprendizaje colaborativo en Internet, el contexto y definiciones de la web 2.0. En el primer texto de Hernández Selles, Muñoz Carril y González Samamenes, nos encontramos con los roles del docente universitario en proceso de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Consiste en un trabajo que se realizó investigando el trabajo colaborativo llevado a cabo en aulas virtuales y los retos que éstas plantean a dichas aulas, tanto para los docentes como para los estudiantes. La investigación se llevó a cabo con 104 estudiantes en 5 cursos diversos de grado. Se realizó un trabajo colaborativo en línea y otro en grupo de control. Los estudiantes participantes valoran la importancia todas y cada una de las tareas docentes propuestas para el desarrollo del trabajo colaborativo y destacan aquellas que tienen componentes sociales y personales. El aporte de la mayoría hace hincapié en una formación docente más profunda y específica para asumir las exigencias de una enseñanza mediada por tecnologías y más específicamente para implementar propuestas de trabajo y aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Luego, en el texto de Mendiola nos acerca al metaverso. Se denomina el metaverso la puerta a una nueva era de educación digital. Consideremos que el metaverso es una idea cada vez más cara y menos atractiva frente a lo que es el ChatGPT, pero el autor considera que el metaverso tiene características como la interactividad, la corporeidad y la persistencia. El encuentro número 10 del seminario focaliza en contenidos como las líneas de acción para ubicar el modelo emergente en educación virtual, redes sociales, contenidos, organización social e inteligente de la información, tecnologías de servicios entrelazadas y la relación de estas líneas con los entornos virtuales de aprendizaje. Para ello nos detuvimos en la lectura de Karina León y Mariana Maggio, que tiene que ver con la inclusión de las redes sociales en procesos educativos, particularmente orientados a educación superior. El escrito es el resultado de un proceso de investigación que da cuenta cómo algunos equipos de cátedras están explorando formas de rediseñar prácticas educativas aprovechando la potencia de las redes sociales. Aparecen diversos sentidos que se utilizan para recuperar estas prácticas. La propuesta intenta interpelar el modelo de enseñanza universitaria tradicional y que implica el reconocimiento de nuevos modos de producción y realización de clases, los cuales deben someterse a la consideración de la comunidad académica, avanzando hacia nuevas matrices que ofrezcan marcos aplicativos novedosos y creativos, que impliquen el rediseño y una reformulación de la forma de llevarlas adelante. El segundo texto es de Fuentes, Estrada y Delgado,
aborda la misma temática pero de una forma diferente. Es interesante destacar cómo a partir del estudio que están realizando los autores, afirman y verifican la importancia o la valoración de Facebook, siendo la red social más utilizada por los educadores, apareciendo la necesidad de integrar esta red con otras redes sociales, dado que los resultados dan cuenta de experiencias didácticas que se basan en el empleo de un par de redes sociales, lo cual limita la relación entre los educadores, la creatividad, la convergencia cultural y estrategias de aprendizaje. Este estudio explora tendencias en el uso de redes sociales con fines educativos, orientando la dirección de las transformaciones educativas digitales en el uso de redes sociales con fines educativos, orientando la dirección de las transformaciones educativas digitales del presente siglo. Las autoras afirman que cabrá indagar con mayor nivel de profundidad cuáles son las condiciones institucionales que habilitan el emerger de estos movimientos de cambio y los rasgos de la matriz que hemos diseñado hasta el momento. Entre las condiciones deben estudiarse las infraestructuras tecnológicas, los regímenes de regularidad en la modalidad presencial y todos los aspectos normativos vinculados a la evaluación, por mencionar solamente algunas. En la unidad número 4 aplicamos los postulados a las tareas docentes, abordando temáticas como la aplicación del modelo colaborativo, educación y formas de lectura y escritura en línea. En el desarrollo del encuentro número 11, junto al primer texto, encontramos a Jimena Arango, de un texto del 2022, con el papel de la interacción en la educación superior hacia modelos pedagógicos más flexibles. Se trata de un estudio que contribuye a la reflexión en el ámbito de la educación adaptable o HyFlex, en el nivel universitario, precisamente en la segunda universidad pública más grande de Colombia, fundada en 1803. Este estudio se llevó a cabo desde un enfoque de carácter constructivista e interpretativo, utilizando un enfoque cualitativo, y el diseño está basado en la teoría fundamentada. Para proponer un modelo pedagógico para la educación virtual se hicieron dos implementaciones. La primera, en un curso libre a través de WhatsApp para toda la comunidad académica, y la segunda en un curso del pregrado de periodismo que se desarrolló a través de Meet, Classroom y WhatsApp. Los datos relacionados con las interacciones recogidos durante las dos implementaciones mostraron que para la educación flexible en modalidad virtual a lo largo del escrito, se evidenció que estas estrategias de mediación pueden valerse de diferentes canales de comunicación y actividades con nuevas formas expresivas, nativas del ciberespacio como los memes, los GIF, las emisiones en directo, los podcasts o los stickers. En el segundo texto de Villanueva, Olivos y Martínez, sobre argumentación escrita y la estrategia de escritura colaborativa en el currículum de la educación superior, el texto nos informa acerca de que los profesores de educación superior a veces suelen creer que los estudiantes tienen habilidades para producir textos académicos y que no necesitan ningún tipo de apoyo o ayuda durante este proceso. Esta suposición limita la implementación de prácticas pedagógicas que fomenten el desarrollo de estrategias didácticas. En la investigación se analizaron las dificultades que tienen los estudiantes ante esta situación y se argumenta que la escritura y argumentativa puede ser mejorada a partir de estrategias de escritura colaborativa, lo que podría resultar en una producción de textos académicos mucho más exitosa. Así, brindan una explicación teórica sobre este enfoque y presentan resultados de investigaciones y experiencias educativas que respaldan la efectividad de la escritura colaborativa y de la argumentación escrita, concluyendo que la experiencia de escritura académica en los estudiantes de educación superior son fundamentales para el éxito profesional y por lo tanto es necesario promover estas competencias colaborativas y comunicativas a través del currículum.